Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta presentación del libro de la doctora Hortensia Ramón Lira, nuestra ganadora del premio a la mejor tesis de la primera convocatoria que el posgrado sacó para estimular a nuestros estudiantes de maestría y de doctorado a hacer un trabajo de investigación serio, ¿no?, que aporte a la temática que es objeto de su investigación. Y lo habíamos estado haciendo en el caso de la maestría ya por varias generaciones, pero en el caso del doctorado fue la primera vez que se lanzó esta convocatoria hace 2 años, y la doctora Hortensia pues fue la ganadora de este premio a la mejor tesis de doctorado de posgrado en Ciencias del Lenguaje. Por eso es una ocasión muy especial, no solamente para la autora, sino para el propio posgrado, que pues espera que con este tipo de medidas, este tipo de trabajos y de estímulos que nosotros pensamos que son los adecuados para impulsar el trabajo de investigación entre nuestros alumnos, pues esperamos que sea algo que podamos continuar, ¿no?, en el futuro dentro del posgrado. Por cierto, ya salió la segunda convocatoria, nosotros la emitimos cada 2 años, y es importante que nuestros alumnos y los que quieren también ser nuestros alumnos sepan que hay estas posibilidades de cultivar una trayectoria académica de calidad dentro de nuestro posgrado y nuestra universidad. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestra autora, en primer lugar, la doctora Hortensia, a la doctora Raquel Gutiérrez Estupiñán, que fue la directora de tesis de Hortensia, y al maestro Gerardo del Rosal, miembro de nuestro posgrado y también representante del doctor Francisco Vélez Pliego, quien era un invitado de honor, pero tuvo, como siempre, todos los directores andan en esas cosas, una reunión que no pudo obviar. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación del libro que el Instituto publicó como un premio, ahora sí, un estímulo importante para Hortensia. En este caso, publicó el Instituto el texto que se denomina Enunciación y narración fílmica en 3 relatos cinematográficos. Este trabajo ya ustedes vieron ahí la mesa, es un trabajo realmente abundante, ¿no?, muy interesante, y precisamente para darnos a conocer el contenido del mismo, pues tenemos esta presentación el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la doctora Raquel, ¿sí? Seguiremos, primero vamos a darle la palabra al maestro Gerardo para que nos diga algunas palabras, después seguiremos con la doctora Raquel y después con la autora, con la doctora Hortensia. Y al final nos va a acompañar también el doctor Giuseppe Lobruto, quien por razones de trabajo va a llegar un poquito más tarde. Entonces, los dejo con el maestro Gerardo. Me da muchísimo gusto, creo que es una muy buena oportunidad para dar cuenta de estos trabajos que realizamos cotidianamente. Es decir, en este caso tenemos a este libro que es el resultado de un trabajo de investigación para la tesis y que, como ya bien señalaron, ganó el premio a la mejor tesis de esta generación. Pero sobre todo creo que tiene otra
gran virtud, que es el de todos estos enormes trabajos y este interés, empeño de la doctora Raquel para, para crear un espacio de investigación que vaya entrelazando la parte, sí, del análisis del discurso verbal, pero con el discurso de las imágenes. O sea, en ese sentido, hay que señalarlo, es hasta donde yo sé el único posgrado en México que hace este tipo de combinación. Y bueno, es en ese sentido una gran virtud que hay que resaltar en esta serie de proyectos. Entonces, por eso me es muy, muy grato el que tengamos esta oportunidad de celebrar, de homenajear también a quienes están abriendo campo en México en este tipo de investigaciones. En ese sentido, pues es extendemos una gran felicitación a la autora de la investigación, pero también a la directora, porque bueno, es claro, el trabajo no hubiera tenido las características que tiene si no es por la dirección que hay detrás y a lo largo de todo el proceso de investigación. Es pues en ese sentido que este compromiso que asumió por un lado el programa mismo, el posgrado en Ciencias del Lenguaje, pero también el instituto, de hacer todo lo que haya que hacer para que los trabajos que resulten premiados tanto en maestría como en doctorado sean publicados. Insisto, este compromiso se mantiene y hay un gran interés porque todos los trabajos, no solo los que ganan el premio, sino todos aquellos que obviamente están abriendo estos espacios novedosos en la investigación lingüística, en la investigación semiótica, en la investigación de estos modos de interacción social, pues deben ser dados a conocer públicamente. Entonces, de ahí pues la importancia y la relevancia de este evento y sobre todo también, bueno, el reconocimiento a un trabajo, a una gran capacidad de sentarse muchas horas, muchos días de estar sufriendo con todo este tipo de cosas. Y bueno, pues vaya pues la felicitación a la autora y a la directora de la investigación. Y en ese sentido, bueno, pues nada más nuevamente la disculpa por parte del director del instituto por no poder estar presente. Entonces, con esto creo que doy por cerrada mi intervención. En mi intervención, además de hablar brevemente del contenido teórico y analítico de este volumen, quisiera compartir con ustedes, amable público que nos acompaña hoy, algunos puntos del proceso que ha llevado a la publicación que ahora presentamos. En cuanto a lo primero, esta obra es verdaderamente valiosa, considero, por la exposición de una serie de conceptos y de perspectivas teóricas para el análisis de muestras de discurso cinemático, que como todos sabemos, estas muestras son innumerables y además aplicables a nuestra experiencia cotidiana, porque ¿a quién no le gusta el cine? ¿Quién no ha ido a ver una película? ¿Quién no ha quedado seducida o seducido por un filme o por una serie televisiva? ¿Sí? Vamos al cine para que nos cuenten historias, gozamos las historias que nos cuentan las series en la televisión. Estos conceptos, contenidos en el libro de la doctora Hortensia, facilitarán el trabajo de quienes quieran internarse en este terreno del análisis del cine. El de Hortensia Ramón es un trabajo minucioso, podría decir incluso maniático, ¿verdad? Revisado una y otra vez, que incluye 2 películas de los primeros tiempos llamadas mudas, una de 1927, otra de 1929, y una más reciente de 2003, centradas en la representación de la figura de Napoleón Bonaparte. La idea inicial era Napoleón en el cine, ¿no? Y después se fue afinando, bueno, ¿qué de Napoleón? Bueno, esta película de 2003, que le fascinó a Orte desde el principio,
y después enlazamos con el interés por el estudio del cine de los primeros tiempos. La distancia temporal en cuanto a tecnología y contextual de los filmes analizados resultó muy productiva porque permitió verificar la operatividad de las herramientas teóricas elegidas en dos tipos de cine. El cine de los primeros tiempos, que es un género en sí mismo y no solamente una etapa en el desarrollo de lo que a partir de la institucionalización conocemos ahora como cine. O sea, el cine silente, que es uno de otras de nuestras pasiones, es un género en sí mismo. Y el otro filme realizado a principios del siglo XXI. Como menciona Hortensia Ramón en las primeras páginas de su libro, esta investigación no está aislada, sino que es, de muchas maneras, resultado de una línea de investigación que se ha revelado muy productiva en el posgrado en Ciencias del Lenguaje, los estudios en torno al discurso cinemático. Orte es uno de los miembros fundadores del Seminario de Estudios Cinematográficos, junto con otros miembros de la generación, es 2011-2015, ¿verdad? En esos años trabajaban conmigo en su tesis, además de Hortensia, Guillermo Carrera y Flor de Lis Mendoza, ya también doctores, docentes en nuestra universidad, y que tuvieron el mérito de que empezaron el doctorado cuando no había beca. Entonces son héroes, porque querían hacer el doctorado y no tenían ningún estímulo de CONACYT ni ningún tipo, y se lanzaron, ¿verdad? Empezamos así, y después ya a los pocos meses afortunadamente se logró la beca, pero ellos estaban dispuestos a hacer el doctorado sin beca. El Seminario de Estudios Cinematográficos, conocido como el SEC, lleva funcionando por lo menos desde 2008, a partir de nuestras primeras ideas en conjunto, de manera formal a partir de 2012. Este año celebraremos la 4ª jornada de estudios cinematográficos y tenemos un libro en preparación, producto de la 3ª jornada que fue en 2016. Entonces yo cadurosamente felicito a Orte. Para mí es Orte, aunque es la doctora Hortensia Ramón Lira. Para mí es Orte por el triunfo que representa la publicación de su tesis en forma de libro, y espero que el trabajo que hemos venido realizando de manera conjunta, ahora con los actuales miembros del SEC, continúe dando frutos como este que hoy celebramos y que los invito a que se unan a nuestra alegría y nuestra celebración. Gracias. Sí, buenas tardes. Les agradezco a todos los que están aquí acompañándome en este momento tan significativo. Ya no es como estudiante, sino es como autora del libro, que sabíamos que tenía varios años ya en gestión, incluso ya casi cumplía el año como libro, ¿verdad? Pero que por razones personales y que para mí era muy significativo que estuviera presente la maestra Lupita, a quien le guardo tanto afecto, como se lo dije el día de la ceremonia, que debería ser la coordinadora del posgrado vitalicio, ¿sí? O la directora del instituto. Ya me va, que no me venga el doctor Vélez Pliego, ¿no? No, ya sabe también. Pero sí, porque es una persona que estimula, que con un carácter muy conciliador para manejar los diferentes representantes de diversas líneas de investigación que se gestan aquí en este posgrado, del que comentaba hace unos días con la doctora Rosa Montes, que me hubiera gustado mucho que también estuviera presente aquí, pero también por razones de trabajo y de una pronta salida, no podía estar. Y era muy significativo porque fueron las personas que estuvieron a lo largo de mi trabajo, desde el comité tutorial, con el desarrollo de la tesis, que la preocupación de ella era que mi trabajo ya se estaba extendiendo tanto que no cumpliera con los tiempos, ¿no? Y dije, contra viento y marea voy a cumplir, porque para mí es un compromiso el cumplir con los tiempos establecidos por el CONACYT, porque esto significa el beneficio para los que vienen detrás de nosotros, que también tengan la beca, ¿no? Que si bien entramos cuando no había beca,
pues fue casi año y medio sin beca, pero que al obtener la beca también para nosotros es un compromiso que las generaciones que siguen de atrás de nosotros también tengan este beneficio y estímulo para el estudio o desarrollar una línea de posgrado, que el interés de uno es más bien eso, la investigación, aunque el dinero pues es de gran ayuda, ¿no? Bien, entonces igual me hubiera gustado mucho que estuviera aquí la doctora Rosa, pero por razones personales no pudo estar. Y comentaba esto con ella porque en ese momento yo no sabía que el posgrado de Ciencias del Lenguaje tenía la línea, la posibilidad de estudiar también la teoría literaria y el análisis literario. Y fue ella la que me dijo, Hortensia, estábamos tomando un seminario yo de oyente porque ya había salido, el de pragmática. Allá también trabajamos esto, ¿no? Y exactamente con la doctora Raquel era la oportunidad de trabajar la línea de la teoría literaria y el análisis del discurso literario. Y posteriormente, pues fue una idea de ella, porque fue de ella y le agradecemos a ella esta gestión de fundar el Seminario de Estudios Cinematográficos, que es lo que me guió en mi línea de investigación doctoral. Y es ella, aunque nosotros fuimos también fundadoras, pero a ella no le gusta que la mencionemos como fundadora elemental, fundamental, y que única, no le gusta, pero de ella fue la idea, ¿sí? Nosotros seguíamos su idea y apoyábamos en lo que pudiéramos apoyar, y hasta ahorita ya se han publicado casi todos los resultados de las jornadas, que ya ahorita sería la 4ª jornada para el próximo octubre. Entonces, ya llevamos varios años en este trabajo, siempre los invito también allá. Desgraciadamente, las generaciones que me están escuchando aquí, porque hay alumnos míos de allá de la licenciatura, muy buenos alumnos, ¿sí? A los que invité, fueron seleccionados, ¿eh? No es cierto, la convocatoria era abierta, la invitación, pero ustedes saben que sé quiénes tienen ese perfil por una investigación seria, que es lo que los va a llevar a cumplir y a lograr sus objetivos, ¿sí? Entonces, que van a tener ya los generación 16 en adelante la oportunidad de tener seminario de análisis fílmico. Y cuando yo hice mi libro, traté de que fuera lo suficientemente claro y didáctico como para que lo entendiera la gente que no es especialista en cine. Porque, como siempre que hacemos un análisis de este tipo, con carácter serio y mucha investigación científica, porque es investigación científica del área de humanidades, pero eso no le quita el carácter científico. Gracias. Entonces, tiene uno que dar no nada más un bagaje teórico, un sustento teórico, un marco conceptual para llevar a cabo esto, sino también cómo enseñar, cómo dar cuenta de un objeto, en este caso cinematográfico, a partir de esa teoría. Como les hago hincapié siempre, no es de que tenga yo una teoría y me gusta, teoría y me gusta mucho, y entonces veo en qué novela la meto, en qué película la meto como camisa de fuerza, ¿no? La intención es de que tengamos el objeto de análisis y el mismo objeto, de manera, como dice Gadamer, de manera metafórica, ¿verdad? El texto nos dice, el texto nos habla desde dónde abordarlo. Pero para esto requiere uno de un conocimiento previo, de una serie, un abanico de posibilidades teóricas, enfoques teóricos para abordar. De manera que si no tenemos un buen abanico de posibilidades teóricas, difícilmente encontramos desde qué teoría es conveniente. Yo cuando leí el libro de Chateaubert, que tiene un enfoque semiopragmático,
Son dos, ahorita hablaré sobre los dos enfoques que utilicé mayormente en mi análisis. 3 con Bakhtin al final con el cronotopo, pero en la base del estudio de las películas la mayor parte son 2 enfoques, uno narratológico, que es de Godreau, de André Godreau, y el otro es semiopragmático de Jean Chateaubert, ¿sí? Desgraciadamente la teoría se da más en teóricos en Francia y en Quebec, en Canadá. Pero en México nosotros también podemos convertirnos en teóricos, no nada más utilizar teoría para análisis. Bueno, entonces, cuando yo leí el texto de Chateaubert y vi la función modalizante de la voz-over, que era la película que me había subyugado inicialmente, El señor Napoleón, ¿sí? Y ya luego vi cómo ampliar por sugerencia de la doctora, a quien le agradezco su ser propositiva en ese sentido. Y entonces encontré 2 películas del cine silente, pero cuando encontré la función modalizante que tiene la voz-over, dije, lo hizo para mí. Chateaubert escribió para mí esto porque a partir de esta teoría, de estas nociones, me permite dar cuenta de la función que tiene el narrador verbal de la película El señor Napoleón, que los que ya han tomado el seminario conmigo, aunque no sea de cine, es novela histórica, pero es la que les enseña, les muestra los mismos elementos que van a encontrar en una novela histórica contemporánea. Entonces, lo mismo sucedió cuando leí ya no el ensayo que está de cronotopo de Bakhtin en Teoría Estética de la Novela, sino cuando leí más bien las observaciones finales que él agregó en ese libro en 1973, por suerte antes de morir, porque murió en el 75. Cuando leí esa parte de las observaciones finales y todo lo que dice ahí, la esencia para mí del cronotopo está en esa parte. Y dije, lo hizo para mí esta parte para que yo diera cuenta de mis películas, ¿sí? Porque ocupé mucho esa noción y que a veces se entiende de manera muy superficial, pero que conlleva una esencia totalmente pues estética, sociológica y marxista, la noción, y que muchas veces se entiende como cualquier espacio diegético del objeto analizado, en el caso nuestro, del objeto fílmico, en este caso puede ser igual el objeto literario, ¿no? El texto literario. Entonces fueron las nociones fundamentales que guiaron este trabajo. ¿Qué hago? En todo el libro, que es la tesis realmente, no encontraba yo para reducirlo, hacerlo de menos páginas, ¿verdad? Porque me quedó, dije, cuando vi el número de páginas, no dormí esa madrugada, dije, cuando ya saqué cuentas, dije, tantas de esto, tantas, no, la doctora Raquel me va a fulminar, ¿no? Porque me extendía yo. Pero bueno, afortunadamente lo tomó de buen modo y dije, no, está perfecto, ¿no? Entonces, esa era mi preocupación. Pero por más que buscaba yo ya a la hora de la publicación del libro, de convertirlo para libro, decía yo, ¿qué quito? No podía quitar nada, porque si yo quitaba algo, le quitaba la coherencia a mi libro, a todo el trabajo de investigación que hice durante muchos años, como bien dice la doctora Raquel, de manera minuciosa, tal vez maniática sonó feo, doctora. Pero bueno, sí, como decía, no puedes agotar el texto en un solo libro. Siempre van a quedar asuntos pendientes, ¿no? Pero resalto en esa parte también el fin didáctico, el fin que sirva como un instrumento analítico para todos los que les interesa el estudio, porque yo creo que nada más con leer el libro no es necesario ir a las clases bueno, no es cierto, ¿sí? Sí requieren el apoyo, ¿no?, del maestro, yo sí lo requerí, pero el texto trata de ser tan didáctico de manera explícita, ir explicando la teoría y cómo utilicé la teoría para dar cuenta de los 3 filmes,
que era un trabajo bastante extenso, porque una película duraba inicialmente 7 horas, luego la restauración que hizo Coppola quedó en 4, pero que ya 4 horas y 400 intertítulos en inglés era suficiente como para una tesis, ¿no? Sin embargo, eran tres películas. Pero bueno, se trató que, ¿por qué ese trabajo tan minucioso? Para que sirviera de instrumento analítico para las personas que quieren estudiar o aprender, aunque no quieran hacer un análisis como libro, como artículo, como ponencia, para los que quieran aprender análisis del discurso fílmico, que si bien parte inicialmente de muchas nociones de la teoría literaria, se aparta poco a poco y establece su propio marco conceptual, porque no es el mismo canal semiótico el de un texto literario que el de una película. Y entonces, para mí era muy importante, lleva el título, y lo lleva el título, de enunciación y narración fílmica, para distinguir el carácter enunciativo del carácter narrativo del texto cinematográfico. Y esto, perdón, se resalta más en un texto que tiene, que presenta voz verbal, un narrador verbal o el discurso verbal de alguien que puede estar fuera de la historia o dentro de la misma historia. Entonces, últimamente he estado haciendo una revisión de películas, no tan contemporáneas y hay una gran parte de películas que tienen narración verbal. Entonces, esta teoría sirve para dar cuenta de ese carácter modalizante. ¿Por qué modalizante? Porque va guiando la interpretación que hace el espectador de la novela. A eso se llama el efecto modalizante, es la primera función modalizante que destaca Chateaubriand en su libro, ¿no? Y que utilizo yo mucho aquí en este libro, esperando que, como insisto, sea un instrumento de análisis para invitarlos a no tener miedo a estudiar algo que no han manejado, porque es texto literario lo que hemos manejado. Fue una gran experiencia para mí, ya en la línea doctoral que decidí estudiar cine, explorar esa parte y en pocos días hacer toda una serie de lecturas para hacer el proyecto de investigación que tenía que presentar para ser aceptado en el doctorado, ¿sí? Entonces, era totalmente nuevo porque nada de esto había yo visto en la licenciatura. Y en la maestría había trabajado teoría literaria, y aunque ya estábamos involucrados con lo de cine, porque ya estaba gestándose el proyecto a partir de la iniciativa de la doctora, pero cobró forma realmente hasta que se integró el Seminario de Estudios Cinematográficos, que ha rendido muchos frutos, ¿no? Y que también nos ha permitido dar una serie de ponencias en universidades, en otras instituciones, en el Festival Internacional del Cine Silente, que aquí nos acompaña el director de este festival, y también trabajar en colaboración con ellos, ¿sí? Y les agradecemos también esa invitación, que nos hayan integrado a su proyecto. Entonces, el libro, ¿qué tiene en la primera parte? La primera parte lo que hace es una revisión sobre los primeros dispositivos fílmicos. Cómo pasamos del relato unipuntual, que es de un solo plano, que son los que conocemos con Edison y muchos otros cineastas del cine de los primeros tiempos, el paso de esa unipuntualidad a la pluripuntualidad, en donde ya hay montaje de planos. Una secuencia de planos que es hasta ahorita lo que tenemos nosotros, ¿no? en el cine contemporáneo. A partir del montaje hay una secuencia de planos y de planos secuencias. Entonces, y los primeros dispositivos fílmicos, porque como todo, para hacer un dispositivo, para estudiar y llegar a todas las herramientas que tenemos en el cine,
pues se llevó bastante tiempo, ¿no? Un gran esfuerzo de los investigadores en este sentido. Destacan Edison, destacan el del cinematógrafo, los Lumière, que fue los primeros, ¿no?, a los que se les da el mérito de haber sido los que presentaron en París el filme. Sin embargo, ya antes de que ellos, como lo menciono en el libro, los hermanos Skladanowski ya habían hecho la Culver-Kist, ¿sí?, que era otro dispositivo que no permitía tantos planos como los hermanos Lumière, pero que había sido el primero. Pero siempre ha sido esa discusión entre los historiadores del cine, ¿sí?, si fue uno o fue el otro el que hizo eso. Acá hay, chicos, lugares. No le tengan miedo, no va a haber preguntas. ¿Sí? La segunda parte que para mí es esencial es, ahora sí, como dice mi amiga Flor Daniel, es donde ya se escucha tu voz. Exactamente, es donde yo ya entro a lo que me gusta, al análisis, ¿sí?, a la etapa analítica. A partir de, y mencionaba inicialmente, de dos modelos que establezco una especie de relaciones dialógicas entre los dos, porque hay algunas diferencias, pero hay muchos puntos en común. El de André Chateaubriand y el de Godreau, de Jean Godreau. El de Jean Chateaubriand, sí, André Godreau y Jean Chateaubriand. Entonces, una especie de diálogo, porque para uno me sirvieron, para los del cine silente me sirvieron muchísimo para explicar esa parte del cine, las nociones de Godreau, las funciones que tienen los intertítulos en el cine mudo, y que es lo que tenemos, por ejemplo, en la película Santa, que próximamente viene el festival dedicado a Santa. Aprovecho siempre para ya difundir el evento, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver cómo explicarlo a través de esa función, incluso narrativa, pero que no es nada más narrativa, tiene muchas funciones los intertítulos. La ubicación espacio-temporal, como en el caso cuando dice Chimalistac, Chapultepec, donde nos va guiando ese intertítulo sobre el espacio en donde se va desarrollando la acción. Y también la función narrativa, que en este caso, en la función narrativa, en una de las películas que es La Fin de Napoleón a Santa Elena, o sea, El fin de Napoleón en Santa Elena, que ya no la filmó Abel Gance por falta de presupuesto, pero la filmó Lupupic, pero que los intertítulos incluso son intertextos que muchos de ellos son tomados de la biografía de Émile Lubick, ¿sí? Émile Lubick. Entonces, esos intertextos tienen una función y esa función la podemos estudiar a partir de esas nociones que son mencionadas en el libro, ¿no? ¿Cuáles son una serie de funciones? Yo destaco siempre la narrativa porque es la parte esencial que analizo, pero tiene una serie de funciones esos intertítulos. Y la otra, que es básicamente del cine sonoro, El señor Napoleón, que muchos de mis alumnos conocen, los del seminario de novela histórica, ¿sí? Lo que tiene es esa función modalizante y que dio para mucho para estudiar. De hecho, solo esa película también pudiera haber hecho una tesis, nada más con esa película, porque tenía muchos elementos de metaficción, de intertextualidad, del papel modalizante que tiene la voiceover, porque hay que rescatar que entre las diferencias entre los dos modelos es esta, y lo digo aquí en el libro. En la de André Godreau no se reconoce el papel que tiene el espectador. El de Chateaubriand, como es un enfoque semiopragmático, sí le da un papel relevante al espectador. En ese sentido, muy cercano a lo que conocemos nosotros de la estética de la recepción, ¿sí? En donde se le da un papel muy importante al receptor, en este caso del texto cinematográfico, al espectador. Y es el espectador, a través de esas expresiones del narrador verbal, le va guiando la interpretación. De manera que si vemos en la tercera película, que es en la que destaco más en el segundo capítulo, en la del señor Napoleón,
vemos que ahí el narrador verbal, que es Basil, nos va guiando, lo digo porque Basil, porque muchos ya han visto la película, nos va guiando para dar una versión alternativa a la historia oficial, que es parte fundamental de lo que encontramos en el nuevo discurso historiográfico en los textos ficcionales, ¿sí? Ese recurso hacia la teoría, la condición posmoderna, que ya había plantado Lyotard, de que no hay verdades absolutas ni una sola verdad, sino hay diferentes verdades. Entonces, aquí lo que se plantea es una verdad alternativa a la historia oficial, como también lo encontramos en las novelas contemporáneas. Pero en esa película, que es la tercera, que ya es la última, la del cine sonoro, destaca esa función modalizante del narrador verbal y cómo nos guía a través de una serie de conjeturas, porque son conjeturas de él, y a través de las imágenes. Porque aquí es, como dice Godreau, un doble relato. Está el relato del narrador verbal y está el relato que es a través de las imágenes, porque las imágenes por sí solas también narran. Tenemos muchas pruebas de que las imágenes por sí solas, sin sonido y sin voz, también narran. Y eso pues ya no está en discusión sobre el aspecto narrativo que tienen las imágenes en muchos textos. Entonces, la tercera parte es también analítica, porque es lo que más destaco. Digo, siempre hay que destacar más el trabajo de nosotros. Sí, sustentar el análisis con algunos teóricos, pero que se vea el trabajo de uno como analista. Y en esta parte la dedico básicamente a estudiar la intertextualidad que hay con una de las películas hacia la biografía de Milovic, y la otra es el papel de la noción del cronotopo, qué papel juega. Porque en Bakhtin es un papel elemental el que tiene el cronotopo biográfico en las películas históricas. Y establece una noción muy importante sobre el cronotopo del autor, porque ustedes saben que Bakhtin también no era formalista ni era estructuralista, sino consideraba el aspecto externo del texto y el aspecto social del lenguaje para él era fundamental. Entonces el cronotopo está muy vinculado con el tiempo biográfico o el tiempo histórico en algunos casos. Incluso también es la oportunidad de agradecer, como siempre les he estado agradecida, a la maestra Lupita Grajales, ¿sí? Al doctor Vélez Pliego, a todo el apoyo, a la doctora Rayo Sanqui, que también estaba en ese momento, por pagarme la estancia breve para ir a París a los inválidos, porque era parte fundamental para mí para ver la diferencia del cronotopo biográfico representado artísticamente en la película del señor Napoleón y el cronotopo real del autor, que es Antoine de Conte, ¿sí? En el tiempo contemporáneo, de cómo están los inválidos, que al final de mis conclusiones precisamente pongo esas imágenes, el contraste entre los inválidos representados en la película de Antoine de Conte, que es la sonora, y el cronotopo del autor, que sería los inválidos como es realmente, que es un contraste. Yo me esperaba encontrar así igualito que en la película. Entonces, fue algo muy significativo ver ese contraste entre un espacio biográfico representado en un filme y un espacio biográfico representado, pero en la realidad, ¿no? Que uno está constatando visualmente como investigadora. Entonces, esa investigación de campo, porque fue un trabajo de campo, pues es parte también del apoyo que recibí por el CONACYT, pero también por el instituto y el posgrado en Ciencias del Lenguaje en particular, que siempre se ha caracterizado
por tener ese apoyo para los investigadores. Como yo dije en un principio, voy a tener la tesis, además, que se merece el posgrado, que se merece el instituto, porque uno de los méritos del instituto y de nuestro posgrado es que las tesis sean de calidad, ¿sí? Porque es muy fácil titularse con cualquier trabajo o publicar un trabajo, pero lo importante para nosotros es, porque yo también me pongo esa camiseta y esa consigna, es tratar de publicar trabajos que tengan la mejor calidad posible y hacer una tesis como la que el posgrado se merece. Entonces, sería eso en la parte final. Y en las conclusiones, pues hago toda una revisión de lo presentado en los 3 capítulos de la tesis y termino precisamente con esas imágenes. Al final hay unos anexos que se representó en un momento una polémica, ¿verdad, doctora? Que ayer lo comenté con el doctor Pepe, su hermano, por el aspecto historiográfico, porque aquí está también, es un admirador de Napoleón. Y cuando fui al radio para hablar del libro, en la entrevista que me hicieron, a Radio WAP, me dijeron, ¿por qué Napoleón? Y decía yo, porque Napoleón es un personaje, como dice el doctor Pepe, único. Le hubiera dicho usted, único. Le dije, es un personaje que subyuga y que como inclinada que soy también hacia la parte histórica, se ha visto, ¿verdad?, en el análisis de la maestría, en el análisis del doctorado, mi tendencia a combinar ese discurso ficcional con el discurso historiográfico, pero también investigando el texto historiográfico para tener bases. Y entonces ahí se da uno cuenta de la importancia, y como analista y parte inclinada hacia la historia, como muchos historiadores siempre nos hemos preguntado por qué Napoleón, que está en una de las películas y lo retomo aquí en el libro, ¿por qué Napoleón se sube a un barco inglés confiando en el gobierno inglés, que era con el que se había enfrentado en muchas batallas, pero sobre todo en la de Waterloo? ¿Qué es lo que lo hizo subirse a ese barco confiando en que le iban a dar asilo en lugar de haber sido, como está representado en La afán de Napoleón a Santa Elena, ¿sí? El fin de Napoleón a Santa Elena, la del Pupic, en donde vemos ese contraste con la versión del cine sonoro, que hay una versión alternativa a la historia oficial, en donde Napoleón logra evadir la vigilancia de Santa Elena y vivir como un hombre libre, y en la otra, que es cine silente y está más apegada al discurso historiográfico, es la mimetización de ese discurso historiográfico, en donde se ve a Napoleón muriendo en Santa Elena como un prisionero de guerra, ¿sí? Entonces, todos esos incluso también son parte del libro porque son intertextos que están integrados, tomados de la biografía de Emil Lubick, integrados en la película. Y esos, pues sí, el libro tiene 46 fotogramas, que yo dije, pues ha de salir caro por los fotogramas, porque claro que destaco que no es lo mismo que en los libros, ¿verdad?, que en la tesis, porque yo esto es el cronotopo de los inválidos, ¿no? El espacio donde utilizo, que lo explico a través de la noción del cronotopo. Entonces, cuando vi la cantidad de intertítulos, dije, ¿y ahora qué hago? Yo quería agregar el de Emil Lubick, pero dije, no, ya son muchos. No sé si lo quieran pasar para que lo vayan viendo en color, porque el libro en color sí se encarece muchísimo. Es lo que me dice Flor Daniela, ¿no? Y en el libro, ¿no? Pero este es el cronotopo biográfico representado en el filme, y el otro es el espacio de los inválidos, como es en la actualidad. Esas son fotos mías, no están de la misma calidad que las que están en las imágenes de Google, pero no quise tomar imágenes que no me correspondían,
y quise mejor, aunque no tuvieran la calidad de las imágenes, que fueran las que realmente yo había tomado cuando fui allá a Los Inválidos, ¿no? Entonces, no tengo palabras de verdad para agradecer siempre el apoyo de los maestros. Destaco y termino, trato de terminar con esto. La doctora Raquel fue parte fundamental de este proyecto, ¿sí? Tener la paciencia para guiar un trabajo tan extenso y tener también ese carácter propositivo de cuando dice es que esto no estaría bien, pero que también da una propuesta y no nada más deja uno ahí al azar a que uno dice, bueno, sí, pero entonces, ¿qué? Entonces fue parte fundamental, le agradezco, fueron reuniones también maratónicas en la revisión final, antes de aprobar la tesis, hasta en su casa, en el comedor, ¿sí? Sesiones maratónicas en su casa en tiempo de vacaciones. Entonces yo le agradezco porque si hay un maestro que destaque yo ese carácter de dedicarle tiempo al tesista, es ella. No he hecho tesis con otros, perdón maestro, yo no sé con usted, ¿verdad? Ahorita me la llegar ni tampoco con la maestra Lupita, pero de estar así como en su casa, en sesiones de maratónicas para sentarse en la silla de los acusados hasta en su casa en el comedor. Entonces era también parte fundamental del trabajo que también minucioso que ella exige a uno. Y yo le agradezco mucho eso, ¿sí? Que sea así, ¿sí? Porque fue lo que también me ayudó a formar, un poco dije yo ya era, pero otro poco me hice con ella, ¿no? Con su látigo, dice. Ok. Igual la maestra Lupita, se lo reiteré y se lo vuelvo a decir, ahorita la gratitud que le guardo por todo el apoyo que me dio durante mi estancia aquí como estudiante en la maestría y en el doctorado. No quise que se presentara este libro, por eso se resguardó tanto la presentación. No quise que fuera en su ausencia, ¿sí? Porque para mí era una parte muy significativa y era fundamental su presencia en esta presentación, porque ella es parte de este proyecto, ¿sí? Sin el apoyo de ella y del doctor Vélez Pliego, no hubiera sido posible llegar a esta publicación. Gracias, sabe que la quiero mucho, ¿sí? El doctor Vélez Pliego igual es el que, porque no dijo, bueno, acá nos dan un cheque de premio, pero por parte del director del instituto, que es el doctor Francisco Vélez Pliego, es la publicación, que yo le agradezco mucho porque sabemos lo difícil que es publicar y sobre todo que es un libro con mucho más valor porque es una coedición, ¿sí? Que tiene 2 ISBNs, el de México de la editorial, lo que encarece también el trabajo para ellos, ¿no? Y el ISBN de la universidad. Igual al maestro Gerardo del Rosal, el medio lingüística, ¿sí? Una de las materias más rigurosas de lingüística, pero con el que aprende uno unas tendencias que no sean esas lingüísticas estructuralistas y formalistas, ¿no? Que vemos en licenciatura y que son tan fundamentales en la época contemporánea. Le agradezco mucho también porque me tocó vivir un momento de mucho dolor con la salud de mi mamá en ese momento, internada en terapia intensiva durante las clases con él. Y le agradezco su apoyo en ese momento, ¿sí? Igual le agradezco la presencia de él en representación del doctor Vélez Pliego, que había dicho, ya siempre me había dicho ayer que sí, Cris, que podía ver, que siempre sí iba a venir, porque era un invitado especial, igual que la maestra Lupita, pero que también el doctor Cholocotzi no podía venir porque tenían reunión en rectoría, sí, los directores yo creo que de todas las instituciones, porque los dos han de estar allá ahorita, pero yo sé que en presencia está aquí conmigo y a través de usted le doy las gracias al doctor
por todo el apoyo para que este libro fuera con mucha rigurosidad también en la revisión, en la corrección de estilo y para el trabajo de edición. Porque un poco yo y un poco también, digo, May Maguito, no te hacen pensar que no te has encontrado otra persona más exigente que yo para que no lleve errores, ¿no? Pero pues creo que son publicaciones que se van a vender, probablemente algún error vaya por ahí me lo hacen saber, ¿no? Lo compran. Y yo espero que sea un libro que les sirva a ustedes para los que quieran aprender sobre análisis de cine y para también los que quieran trabajar análisis de cine. Y saben también que en el posgrado tienen esa puerta abierta, esa posibilidad aquí en Puebla, que no es necesario irse a México, para hacer un trabajo de análisis, porque el posgrado en Ciencias del Lenguaje tiene muchas líneas de investigación y entre esas líneas está la de el análisis fílmico, que es algo espectacular, porque tan espectacular que ya ahora para mí sí analizo novelas, pero como que ya pasó a segundo plano a partir del análisis, ¿no? Tanto que en las ponencias casi siempre me inclino más a analizar cine, aunque sea más problemático por las imágenes que luego, que el sistema que no funciona, que no pasa la imagen, ¿no? Pero y en el texto literario simplemente llevamos el texto ahí, en la presentación en PowerPoint, pero que me ha llamado más de reconocer, aunque doy allá textos literarios y análisis literario y lo relacionado con textos literarios en general y modelos semióticos, pero igual los modelos semióticos también hay análisis fílmico, ¿no? Porque también Lotman estudia cine y también las nociones de Bakhtin, aunque no hablo de cine, sí, pero sí hablo en un momento de la imagen. Entonces, muchas de esas teorías las trasladamos a nuestro ámbito, claro que con un marco conceptual muy especial para analizar un texto que es un canal semiótico distinto, que es audiovisual o visual únicamente en el caso del cine mudo. Entonces, no sé si claro. Okay. Quiero decir algo en mi defensa. Primero, que cuando empleo el término maniática es en el mejor sentido posible, ¿no? Una persona que sí se entrega al trabajo y que no descansa hasta que está bien, muy bien hecho. La segunda cosa es que espero que nadie tome el ejemplo de querer hacer su tesis a mi casa. Por favor, porque ya no podría yo recibir a todos para hacer la tesis. Nada más a esta generación. Sí, nada más a esta generación. Porque trabajábamos bien. Y en cuanto a esto que formó parte de la experiencia de Orte, de la estancia que fue posible que hiciera en París, no sé si todos están familiarizados cuando dice los inválidos, es porque allí está la tumba de Napoleón en París. Pero entonces fue un acontecimiento muy relevante inclusive para el posgrado, porque desgraciadamente cuando Orte y Lisandro estaban allí, fue la terrible experiencia ¿se acuerdan de Charlie Hebdo? El atentado y con resultados terribles de los periodistas. Y entonces cuando yo veía esas imágenes por la televisión, decía, por allí, en algún lugar está Orte, ahí está nuestro posgrado, ahí estábamos nosotros en esos acontecimientos. O sea, como ustedes ven, sobre todo los jóvenes, todo lo que hacemos tiene repercusiones. No es nada más que estamos encerrados, no estamos encerrados en ninguna torre de marfil, estamos en un contexto y nuestro deber, ¿no? Es que tenga repercusión en todo eso. Entonces, otra vez, felicitaciones, Orte. Gracias, doctora. Sí, yo decía porque hay alumnos y de por sí ya tengo fama, ¿verdad? que dicen que ellos es con la que más leen y la más rigurosa con las lecturas, pero no vayan a decir, es que es una maniática de la lectura. No, sí, además ellos saben que sí soy adicta a la lectura, ¿no? Es la adicción que reconozco. Y bueno, exactamente estábamos allá, nos tocó precisamente estar en los inválidos porque fue el día del atentado del semanario Charlie Hebdo. Ajá, entonces nos tocó ahí, nosotros no sabíamos nada, ya cuando salimos pues estaba París invadido de metralletas por todos lados, los museos por todos lados. Bueno, llegando ya me enteré con el chico donde comíamos que
qué era lo que había sucedido. Llegando, entramos a internet para saber las noticias y ya habíamos visto que era un atentado, y luego para conocer dónde estaba donde empezó la revolución. Ajá, la Bastilla, que yo esperaba encontrarme el Palacio de la Bastilla, ¿verdad? Sabía yo que ya había sido incendiado por los revolucionarios en el tiempo de la Revolución de 1897, pero 99, pero que yo me imaginaba que había restos, ¿no? Y nada, lo que hay es una torre semejante a la torre del Ángel de Independencia de la Ciudad de México, en lugar de la Bastilla, ¿no? Pero igual hubo otro atentado en ese momento. Nosotros nos metimos cuando vimos pasar la movilización policíaca en la calle donde estábamos. Pues sí, nos dio miedo. Digo, estamos muy cerca de la Asociación de los Musulmanes, que estaba a la orilla del río Sena, pero ya estábamos retirados y ya en la Bastilla, realmente. Entonces era cuando habían entrado a un mercado judío y habían tomado rehenes, que también había muertos, tanto terroristas como rehenes. O sea que sí me tocó un París con mucho miedo y con mucho retraso, con miedo de que viniera una bomba en el avión de regreso, porque para colmo había un paquetito ahí tirado, como un regalito en una bolsita, y pregunté a todos si no era de nadie. Llamé a la azafata, ¿no? La chica, y fue, le dije, esto no es de ninguno, no sé quién lo dejó, y dije, ha de ser una bomba y me la van a achacar a mí, ¿sí? Dije, no sé quién la dejó. Pues sí, porque incluso había una revisión ya cuando llegué era una cosa y cuando regresé fue otra, ¿no? Y sí, exactamente nos tocó estar en los inválidos, pero fue una experiencia que me sirvió mucho, no solo para hacer ese contraste en la imagen que les pasé para que vieran, porque ahí se aprecia la imagen en color, tanto de la película como de los inválidos como está. Y para mí era muy representativo porque ese lugar tiene mucho significado en la película de El señor Napoleón, cuando en la investigación que hace el narrador en uno de los textos cinematográficos, que no quise traer ya presentación porque pues no era ponencia ni era el examen profesional, y para no hacerla tan cansada, ¿no? Sí, sí está exactamente. Yo creo, no sé qué pasó con el doctor Giuseppe, porque tratamos de que no se extendiera mucho. Él sí nos dijo que llegaba un poco tarde, pero creo que más tardar a la 1, ¿no? Y ya es 1:10. Bueno, si llega, pues ya mientras... Pues sí, exactamente, ya va a llegar al brindis. Él lo invité, era parte fundamental, porque él fue parte del jurado. Él conoce mi trabajo, sí, no es, perdón por la falta de modestia, pero que le gustó mucho mi trabajo, que aprendió mucho sobre cine en la lectura de mi tesis, porque entonces era tesis, todavía no era libro, pero le dije, es el contenido de mi tesis lo que está aquí, y lo conocía. Me dice, es de usted, cuando la ceremonia de premiación, dice, aprendí mucho de cine. Exactamente, porque además le gusta también estudiar el cine, ¿sí? Dice, aprendí mucho. Claro que mi perspectiva es teórica analítica, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, que por eso doy materias teóricas, porque dije, no pueden salir sin tener un abanico de posibilidades teóricas, porque hay muchas posibilidades, ¿no? Y que el trabajo que yo hice aquí no agota todas las posibilidades de investigación. Hay muchas cosas que quedan abiertas para otros investigadores que vienen en el camino, y esto sí es una invitación para que se interesen por el estudio del ámbito cinematográfico, que al principio es algo nuevo para ustedes la teoría, pero que a partir de las lecturas que uno hace, y yo traté de que mi libro fuera lo más didáctico, hacer las traducciones de toda la teoría, porque utilizo mucho teoría en francés y en inglés, pero hago la traducción de toda la teoría, no se preocupen porque ya sé que no les gusta leer, ¿verdad? Pero hay que leer, chicos. Hice una invitación también aquí para que lean textos en inglés, en francés, que es para nuestra área, en alemán para los filósofos, pero para nosotros es inglés y francés, ¿sí? Porque tanto para lingüística como para literatura es fundamental. Y en un posgrado necesitamos, ¿cuántos
idiomas, doctora, para que me crean, porque no me... Por lo menos, en nuestra área, por lo menos, un mínimo de inglés y francés. Si no, pues no tiene caso empezar el posgrado, si no tienen esa competencia, ¿verdad? No, pero para no asustarlos, he de decir, y aquí está Flor de Lis de testigo, que cuando entramos teníamos muy bajo nivel de lecturas de textos en inglés. Yo en francés un poco más, porque domino más la lectura del francés. Pero en inglés teníamos muy poco y francés también. Dije, es increíble el nivel de lectura con que entramos y el nivel con el que salimos. Y eso también lo agradecemos aquí, ¿no? Porque aquí el maestro del Rosal, la teoría casi toda está en inglés. Entonces, a fuerzas hay que leer y entonces eso nos permite dar un paso adelante y salir con un nivel más alto del que entramos. Eso, dicen, no, pero es que entonces no voy porque no sé nada. No, chicos, ¿sí? No sé nada, pero lo voy a aprender. Esa es la consigna siempre, ¿no? Porque tienen todo, la juventud, y toda la energía y toda la capacidad para hacerlo. Entonces, los invito a que se inicien en el ámbito de la investigación en cine. Igual allá, conmigo pueden hacer tesis.